identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que todos los días nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM, también a través de diariousach.cl y los sábados y lunes a través de Santiago TV en el canal 50.1. Y les cuento que el día de hoy vamos a conversar con la historiadora del arte Marcela Covarrubias y el historiador Leone Sallusti acerca de Recolección Objetos con Identidad. Esta es una exposición que se está presentando en el Museo Histórico Nacional y que nos invita a reflexionar sobre la cultura y los modos de hacer de distintas comunidades y su importancia para comprender parte de nuestra historia. ¿Cómo están, Marcela y Leone? Un gusto tenerlos acá en la Hora del Museo. Muchas gracias, Luis. Es un honor estar acá. Primera vez que me toca estar en esta instancia. Yo me dedico al registro y la documentación en el Museo Histórico y también es primera vez que me toca participar en un trabajo curatorial, muy acompañada de Leone, mi compañero, quien también le ha tocado en otras oportunidades hacer este tipo de prácticas, por lo tanto ha sido una gran guía y un gran compañero para hacer este trabajo. ¿Leone? Yo también muy bien, gracias por la invitación. Siempre es un honor estar acá y es mi segunda vez, la primera en vivo. Pero fue telefónica. Claro, fue telefónica y fue como en lo individual, ahora que estoy como representante del museo. Yo trabajo como investigador de contenido. Y claro, junto a Marcela, hace ya casi un año comenzamos a curar esta exposición que hoy se puede ver en las salas del Museo Histórico. Oye, ¿cómo nace esta exposición? Me gustaría que nos cuenten como el momento cero de recolección. ¿En qué momento se les ocurrió empezar a recopilar estos objetos? Porque aquí hay algo bien interesante, que son objetos que o nunca han sido exhibidos o se han exhibido muy poco. Y eso inmediatamente despierta toda mi curiosidad. Entonces, quiero saber cómo fue, ¿no?, el origen de recolección. Mira, bueno, no voy a empezar a dar la lata en este tema porque nos saca, pero el museo actualmente se encuentra en un cambio de guión museográfico. Estamos cambiando el relato de la historia que contamos, alargándola cronológicamente, cambiando objetos. Y en ese camino nos fuimos encontrando o tuvimos que bucear un poco más en ciertas colecciones. Para la primera parte, que es obviamente todos los pueblos originarios previo a la llegada del conquistador español, nos metimos mucho en la colección de arqueología, fuimos encontrando piezas que nos eran muy interesantes y que no habían sido exhibidas. En el camino, claro, fueron saliendo estos personajes, entre ellos Aureliano Yarzún, que en ese entonces una persona que trabajaba en el museo, Eloisa Cruz, puso en la palestra como un personaje súper importante para la historia arqueológica de este valle. Y esta exposición comenzó siendo una historia de la colección arqueológica y de la arqueología como disciplina. Y desde ahí, y ahí entró Marcela, ¿cierto? Nos pasaron a nosotros esta exposición que se inauguró hace poquito. Y fuimos dándonos cuenta, Marcela, como dijo, trabaja en registro, y ha hecho un trabajo enorme, no solo con los objetos, sino que también con los documentos, con los inventarios que se hicieron en los museos del siglo XX, y entonces nos empezamos a dar cuenta que esta colección de arqueología no era solo arqueológica, sino que también tenía una rama en este mismo espíritu de la identidad chilena con las artes populares. Ya. Y así ya nace la historia o la exposición como tal de recolección que hoy se ve en el museo, y que tiene estos dos pilares, ¿cierto? Tiene a Aureliano Yarzún como personaje central quizás, y tiene una ala arqueológica muy importante y otra de artes populares que van en paralelo y se van complementando entre sí. Marcela, ¿te gustaría agregar algo? Sí, hacia 2019, antes de estallidos, pandemias y tal, el museo, empezó con un proceso de transformación física en el cual algunas salas del primer piso del museo se cerraron, ¿ya? Que se llaman desde Primeros Habitantes, Descubrimiento y Conquista, la Iglesia y el Estado y la Sociedad Colonial. Eso se cerró. Se cerró, ¿ya? Y, pasó el tiempo y
todavía que está al pendiente en el museo mostrar diferentes autores que no aparecen en el relato exhibitivo de la historia de Chile que presenta el museo y que, bueno, como sabrás, ha sido parte de un diagnóstico que ya lleva varios años de integrar diferentes actores, pueblos originarios, mujeres, infancias, mundo rural, etcétera. Y el museo todavía está un poco al debe. Entonces, como contaba el Leone, nació esta necesidad al observar, al indagar en nuestras colecciones, y ahí nos hicieron este encargo de hablar un poco de esta colección, y nosotros, sin ser arqueólogos, quisimos darle el énfasis de presentar la historia de esta colección desde lo que significa para la identidad nacional, en el sentido de que qué significa que un museo de historia nacional haya recolectado piezas de pueblos originarios en un periodo en el cual había muchas disputas disciplinares por el tipo de objeto. Algunos se iban al Museo de Historia Natural, Eso mismo te quiero preguntar, pues, sí. O sea, nuestro museo hermano, el Museo de Historia Natural, que está ahí en la Quinta Normal, debería ser como el depositorio natural de todo lo que es arqueología y pueblo originario. Entonces, ¿cómo se explica que el Museo Histórico Nacional también tenga objetos de arqueología? Bueno, todo parte en realidad en la curatoría. Hay una parte que se llama Un lugar para las antigüedades chilenas. ¿Ya? Y cuenta una pincelada muy superficial, por supuesto, porque es una historia muy larga, muy compleja, que parte con Claudio Gay en sus expediciones científicas a lo largo de todo Chile, que el Estado de Chile le financió, ¿no? Le financió para que él registrara y sacara muestras de las especies, de la flora, la fauna y el territorio. Y en el transcurso de esas expediciones, y además por otro tipo de gestiones, a él le fue llegando objetos de la cultura material de pueblos originarios y otro tipo de objetos históricos antiguos que él conceptualizó como antigüedades chilenas, porque él en realidad trabajaba lo fósil, la malacología, minerales, describía botánica, fauna, claro, pero no este tipo de expertise, que todavía no estaba desarrollada apenas en Europa en realidad, que fue entre 1860 y 1930 que se desarrollaron estas disciplinas arqueológicas y etnográficas, pero antes de eso en realidad no estaban tan desarrolladas. Y bueno, él ya tenía este repositorio de objetos. Luego llega Amando Filippi, que fue el primer director después de que se va Filippi, y él también empieza a investigar más de estas piezas sin ser muy como especialista en la materia. Ya. Y así una serie de herencias va pasando. Benjamín Vicuña Maquena, quien en la exposición del coloniaje exhibe algunas piezas de cultura material, pero en una exposición que no es un museo, no tiene un carácter permanente, sino que es, digamos, transitorio. Un año después, en 1874, Vicuña Maquena crea el Museo Histórico del Santa Lucía, en la cima del Santa Lucía, donde ahí estaba comprendido por dos secciones. Uno, el Museo Histórico Indígena, y otro, colonial. Ya. Porque él obviamente ahí sentía la necesidad de que dado el éxito de la exposición del coloniaje, tuviera un lugar permanente también. Y ese fue el Cerro Santa Lucía en algún momento. Claro, exactamente, pero duró poco tiempo. Oye, qué curioso, espérame, porque quiero hacer el paréntesis. En algún momento el Museo de Bellas Artes también se iba a ubicar en el Santa Lucía. Hay como dos museos ahí fallidos entonces, el Histórico Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, claro. Sí, bueno, es que eso también es parte de esta problemática, que es como la búsqueda de un local, que no ha sido fácil. Bueno, después de eso pasa el tiempo y se funda el Museo Histórico Nacional en 1911, a cargo de Joaquín Figueroa Larraín, hermano del presidente Emiliano. Claro. Y este senador, soltero, muy acaudalado, funda este museo, o sea, se consigue la gestión para fundar este museo, que nace en el Museo Nacional de Bellas Artes, en unas salitas. Ahí se emplazaba el primer Museo Histórico Nacional, y ahí Joaquín Figueroa gestionó que estas piezas que venían de Claudio Gay, que gestionó Filippi, también pasaran a este museo, ya que historia natural era más bien
se dedicaba más a las expertices de la flora, la fauna, de los animales, de la mineralogía, y no de las personas. No de las personas, todavía no estaba abierto. Ah, qué interesante, todavía no estaba abierto ese flanco, ¿no? Para el Museo Nacional de Historia Natural. Leone, ¿te gustaría agregar algo cortito? Porque tenemos que hacer nuestra primera pausa. No, me da risa que te metiste justo en la polémica. ¿Cuál es la polémica? Para Aureliano Oyarzún en sí mismo esto es una polémica. ¿Dónde van las piezas arqueológicas? Es todo un problema. Él como director primero del Museo de Arqueología y Etnografía y después del Museo Histórico Nacional lucha casi toda su vida porque las piezas arqueológicas, que por mucho tiempo habían sido vistas como restos casi naturales, quedaran guardadas en el Museo Histórico porque en el fondo conservaban la historia de los pueblos que no estaba escrita en papel, sino que estaba escrita en la cerámica y en la piedra. Claro. En ese sentido, entonces, él lucha por eso, lo logra en algún momento y creo que por ahí por los 60, que la Marce, que es la que sabe fechas de objetos, me corrija, vuelven al natural todas las piezas, excepto la colección de Oyarzún, que por testamento queda Él dice... fijada, pues, claro. Quiero volver con esta idea porque me parece muy potente. Sin embargo, tenemos que hacer nuestra primera pausa musical de esta hora del museo. Pausa musical en la radio y solamente pausa en el canal de televisión. Quédense en la sintonía de Radio USACH, también de Santiago TV, porque ya continuamos con más Hora del Museo. Y ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de www.diariousach.cl. Les recuerdo que además La Hora del Museo se transmite 2 días de la semana por la señal de Santiago TV, los sábados a las 13:30. Hubo un cambio, yo antes decía a las 13 horas, pero ahora se cambió el horario, es a las 13:30, y los lunes a las 22 horas. Así que todos también están invitados e invitadas a ver La Hora del Museo por la señal de Santiago TV 50.1 en la señal digital. Y a través de internet también ustedes pueden ver Santiago TV. Ponen Santiago TV ahí en Google y los va a mandar al sitio web donde ustedes van a poder ver La Hora del Museo con video. Y todo esto finalmente queda archivado en nuestro canal de YouTube. Dicho esto, les cuento que hoy estoy conversando con la historiadora del arte Marcela Covarrubias y con el historiador Leone Sallusti acerca de una exposición que se está realizando en nuestro querido Museo Histórico Nacional. Se llama Recolección Objetos con Identidad. Quiero retomar la idea en la que nos quedamos en el bloque anterior, porque nos quedamos en un tema muy, muy interesante y muy potente de abordar, y tiene que ver con por qué para nosotros es tan normal que los restos de nuestros pueblos originarios estén en el Museo Nacional de Historia Natural y no en el Museo Histórico Nacional. Luego de lo que tú dijiste, Leone, yo recordé, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en el Museo de Historia Natural de Alemania, en Frankfurt, y haciendo memoria no vi ningún resto ni de pueblo originario, vi solo animales, huesos, fósiles, tenían hasta dinosaurios, pero exactamente, no habían pueblos originarios de ninguna parte del mundo, digamos. En cambio, cuando fui a Pérgamo, en Berlín, ahí sí, pues estaba lleno de... porque era un museo de historia, como historia humana. Entonces, creo que volvamos sobre esa idea. ¿Por qué ocurre esto, no? ¿Y cuál es el cambio que se está proponiendo? Porque, por ejemplo, quiero insistir, a mí de muy niño me llevaban a ese museo, al Museo Nacional de Historia Natural. Amo ese museo, pero ahí crecí viendo a lonas, crecí viendo, no sé, pues las maquetas que hacen. Y se da este cruce, ¿no? Entre el fósil, la piedra, el mineral, la planta, la ballena, el esqueleto, pero también están los pueblos originarios. Y conceptualmente quizás eso es un error, ¿o no? Bueno, es una discusión que se da desde la época de Oyarzún. Es una discusión con muchas aristas, así que no me voy a meter ahí en problemas. Tú sacaste la polémica, dijiste. Yo la saqué en el periodo de Oyarzún, en todo caso. Pero sí es importante decir que, primero, el Museo Histórico Nacional contó y cuenta con una colección arqueológica bien rica. Ya. Y otra gran parte está en el Museo de Historia Natural, que como tú dijiste al principio somos museos hermanos, por lo tanto compartimos objetos, muchas veces nos guardamos. Sin embargo, claro, Oyarzún creía y peleó mucho tiempo porque esta colección arqueológica en su totalidad, que fue, y que me corrija nuevamente la Marcela, primero la sección de prehistoria del Museo Histórico Natural, o sea, el Museo de Historia Natural,
Después pasó a ser el Museo de Arqueología y Etnografía, y ahí la Marce tiene bibliografía de más para poder profundizar en ese museo, que es una institución muchas veces olvidada por la historia en Chile, y que después vuelve a ser el Museo Histórico Nacional en su colección de arqueología. ¿Ya? Él luchó porque estuviera en la parte de la historia, ¿cierto? Porque él, insisto, en uno de sus tantos viajes a Alemania... Hace 100 años, digamos. Claro, hace al menos casi 100 años, claro. Oyarzún es un médico, esto no lo hemos dicho, lo voy a poner en contexto. Es un médico de profesión que viaja a Alemania a especializarse, se enamora de los museos, aprende muchas técnicas, conocimientos nuevos, entre esos el materialismo cultural histórico, que es una perspectiva que en ese entonces veía, y es lo que decía anteriormente, veía que la historia no solamente estaba en las letras y en los libros, sino que los pueblos que no habían tenido escritura guardaban su historia en su práctica, ¿cierto? En la arqueología, en los objetos arqueológicos, en las cerámicas, en las piedras, en los tallados de madera, etc. Y por lo mismo, cuando él vuelve y deja un poco su profesión de médico de lado, ¿cierto? Y se dedica a recolectar estos objetos, lucha porque esta colección quede en el Museo Histórico Nacional, porque, a su parecer, al mío también y al de muchos de la época, estos objetos cuentan historias que son parte de la historia de un país, ¿cierto? Claro. Y en ese sentido, eso es lo que tratamos de buscar nosotros. Muestran la identidad de un país y por lo tanto, son parte de la historia nacional. Oye, ¿qué objetos vamos a poder ver de esta colección de objetos que no hayan sido mostrados antes? ¿Qué cosas encontraron? Porque entiendo que son más de 80 objetos. Sí. Y son dos colecciones, ¿no? Por una parte está la colección de arqueología y etnografía, que es lo que hemos estado hablando, y luego viene lo de arte popular, que me quiero meter después. Pero, por favor, dennos un adelanto. ¿Qué cosas vamos a poder ver de nuestros pueblos originarios? Cosas inéditas. Es muy importante. Bueno, sí. Primero, bueno, voy a agregar algo que tiene que ver con, esta diferencia de disciplinas, digamos. Primero, el primer museo que hubo en Chile era el Museo Nacional, que tenía de todo, a secas. Estaba en lo que hoy es el Museo de Historia Natural. Ya, en la y quinta luego, normal. A medida que las colecciones van creciendo y se van haciendo expertise en cada una de las disciplinas, se van separando estas colecciones. Ya. Y así es como van haciendo el Museo Histórico Nacional y... buen punto. Aureliano Oyarzún, quien era un médico, él nació en 1858, participó en la Guerra del Pacífico, primero fue farmacéutico, estuvo en la Guerra del Pacífico, después estudió medicina, se fue a Alemania en materia de anatomía patológica, temas de higienismo y tal, y trajo también mucha data desde allá, muchas metodologías. Y él, a sus tiempos libres, se casó con una hija de Federico Filippi, Elizabeth, entonces estaba muy cercano al mundo de la etnografía y la antropología. Y él además se dedicaba era un hombre muy curioso, entonces se dedicaba también al estudio de estos habitantes de este territorio antes de nosotros, de ellos en realidad. Y bueno, él insistió siempre al Estado de Chile desde 1910 en que estos objetos necesitaban de una persona especialista en la materia de cultura material indígena, ¿ya? Y ahí es cuando él recomienda la contratación de Max Uhle, quien es un etnógrafo alemán que viene y junto a Martín Gusinde, los tres, fundan en 1912 el Museo de Etnología y Antropología de Chile, ya que fue muy importante. Todas estas fotos y registros de Martín Gusinde, clásicos de la Tierra del Fuego, se dan en ese contexto. Eran personas que no manejaban las tecnologías, por ejemplo, no eran fotógrafos, expertos ni nada, sin embargo, manejaron estas tecnologías y además Aureliano Oyarzún, con una muy elocuente capacidad de gestión, conseguía con financiamiento, que todo esto está totalmente cubierto en mucha precariedad, entonces él conseguía financiamiento del Estado para que le facilite transportar todas estas maquinarias, estas personas al sur, al norte, hacer las expediciones. Entonces todo esto significaba mucha gestión, muy poco presupuesto y trasladar muchas herramientas a distintos lugares de Chile y a su vez traer esos objetos que se recolectaron, que se excavaron, digamos, de vuelta a Santiago. Entonces era mucha gestión.
a cargo de don Aureliano Yarzún. Y bueno, sobre las piezas que me preguntaste. Sí, pues, sí. Bueno, estas piezas, cuando el Museo de Etnología y Antropología vuelve a ser del Museo Histórico Nacional en el año 29, mismo tiempo que se funda la DIVAM, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, esas piezas son absorbidas por el Museo Histórico Nacional y un año después se traslada del Palacio de Bellas Artes a Miraflores 50, que es el actual Archivo Nacional. Ya. Y bueno, ahí hay registros de algunas piezas que estaban exhibidas hace 50 años o más, pero muchas de estas no hay registro de que hayan sido exhibidas. Y tenemos una variedad que toma 5 grupos, que, bueno, norte grande, árido... Espérame, quiero volver en el detalle con las piezas, pero tenemos que hacer la necesaria pausa para todos y todas los que están escuchando y viendo esta entrevista. Les cuento que hoy estoy conversando con 2 emisarios, podríamos, 2 curadores del Museo Nacional de Historia. Iba a decir el nombre del otro museo, ¿no? Del Museo Histórico Nacional, de mi querido Museo Histórico Nacional. Me acompaña Marcela Covarrubias y Leone Salusti. Nos están conversando acerca de una exposición muy interesante que se está realizando en el museo, así que quédense en la sintonía de Radio USACH porque ya volvemos con más entrevista. Y ya estamos de vuelta en La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM. ¿Y qué pasa si te pierdes alguna entrevista de las que hacemos acá en La Hora del Museo? Pues no pasa nada porque tenemos un estupendo archivo en Spotify y ahí se van almacenando todas las entrevistas que hacemos día a día acá en La Hora del Museo. Es absolutamente gratis. Nos encuentras como La Hora del Museo. Sirve tanto para el computador como para el teléfono celular. Así que si quieres repetir alguna conversación, este programa lo escuchan muchos investigadores. Y los investigadores siempre tienen que repetirse las entrevistas. Así que el lugar para acceder al archivo de La Hora del Museo es en Spotify. Y dicho esto, les cuento que hoy estoy conversando acerca de una exposición que ustedes pueden visitar en el Museo Histórico Nacional. La exposición se llama Recolección Objetos con Identidad y me acompañan los curadores de esta muestra, la historiadora del arte Marcela Covarrubias y el historiador Leone Salusti. Ya, volvamos con los objetos, con estos objetos de nuestros pueblos originarios, ¿no? Estos objetos que pertenecen a la colección de arqueología y etnografía, ¿se llama? Lo dije bien. ¿Qué vamos a poder ver que no se haya visto antes? ¿Qué cosas rescataron ustedes? Ah, un paréntesis. Yo no lo sé y se los voy a preguntar al aire. ¿Siguen trabajando en la bodega, digamos, en la nueva bodega del Museo Histórico Nacional? En el depósito... En el depósito que se abrió... Remoto. Sí, el depósito remoto. ¿Eso sigue funcionando? Sigue funcionando. Ah, ya. No hay forma de volver a... Ya no hay forma de volver. A lo anterior. Fue la mudanza más grande de la historia de Chile. Eso ocurrió antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia. Ya, De pandemia hay muchos años. Y además que con los nuevos, digamos, embalajes, incrementaron un poco su tamaño algunas colecciones. Entonces ya no hay vuelta Estamos atrás. hablando de roperos de 3 cuerpos, gigantes. Carretas y de todo. Las pinturas... Y cuando están haciendo la curatoría, me imagino que el trabajo era ir recorriendo los pasillos, mirando los objetos. Esto sí, esto no. Sí, de todas ¿Así o no? maneras. O sea, en el caso de nuestra colección, o sea, de recolección, al ser arqueología y artes populares no eran roperos gigantes, sino que eran más cajas, pero claro, fue un abrir y cerrar de cajas, ¿Qué hay acá? Oye, de esto ver lo podemos- piezas, medirlas y escoger, porque al final nuestra Sí, colección pues. es mucho más grande de lo que se muestra ¿Sí? en la muestra. ¿Cuántas piezas hay en la colección? Marcela va a saber el dato. De todas Mira, maneras. ¿Cuántas piezas en la colección de arqueología y etnografía? Está así, bueno, de partida ¿Ah? vamos a decir que todos los museos del mundo exhiben cerca del 5% y todo el resto Claro. está en los depósitos. También en todos los museos del mundo siempre hay déficit de registro y de documentación de las piezas, o sea, casi nunca está al 100%. Siempre sale nueva data de los objetos, nuevas investigaciones, lo cual permite ir incrementando la documentación Claro. y valorizándolos. Al mismo tiempo, nuevas investigaciones, nuevas interpretaciones y tal.
Dicho eso, la colección de arqueología y etnografía son aproximadamente 2.500 piezas, ¿ya? Muchas de ellas son elementos no culturales, vale decir, malacológico, hay algunos objetos, dientes de cetáceos, por ejemplo, y tal. Esas piezas no se pueden registrar en la plataforma Surdoc, que es la que usamos para registrar, porque ahí van solamente objetos culturales de esa índole. Entonces, así como que lo netamente cultural, digamos, artefactos, objetos fabricados por el ser humano, son aproximadamente 2.300. Y 200 son ya un remanente de fósiles y material malacológico y habría minerales. que hacer ahí un intercambio con el Museo Nacional de Historia Natural. Exactamente. Para que queden las cosas en orden. Oye, ahora quiero que hablemos de la otra colección que alimenta esta exposición, que es la colección de arte popular. Primero quiero que nos cuenten un poco en qué consiste esta colección, porque si yo digo arte popular, no sé, pues las personas pueden pensar, es tan grande el concepto que prefiero que lo vayamos definiendo un poco, que nos orienten respecto a en qué consiste la colección de arte popular del Museo Histórico Nacional. Bueno, finalmente esta exposición, claro, es de este MEA, Museo de Etnología y Antropología, que impulsó don Aureliano Yarzún, y que el año 24, en 1924, Aureliano Yarzún, como director del MEA, tenía este recuerdo de que él en su infancia iba a la Alameda y ahí se hacían estas ferias donde habían estas cerámicas perfumadas de unas monjas. Y él envía a uno de sus trabajadores, Carlos Reed, a conseguir de estas piezas, porque estaba como la amenaza de que iban a desaparecer estas técnicas. Entonces ahí, ante eso, nace esta nueva sección que no era solamente arqueológico, sino que de folclore, le denominaron. Y él quería que se recaudara, se recolectara las prácticas del, dice en el catálogo, la ergología del pueblo chileno. Y eso quiere decir que él dejaba afuera todos los elementos, cito, exóticos, es decir, que venían del extranjero, y también de los pueblos originarios. Entonces ellos tenían esta concepción de los objetos fabricados que eran puramente chilenos, y ahí como que uno entra, obviamente son conceptos que ya son discutibles y tal, pero él tenía este enfoque de la cultura material popular, porque hasta la fecha había mucha investigación en torno a temas más bien como inmateriales, dichos populares, bailes, cantos del campo, del folclore chileno, pero no había una colección de objetos materiales que están muy asociados a las localidades. Podemos ver, por ejemplo, Quinchamalí, Pomaire, Rari, etcétera, Talagante y tal. Entonces, ahí Aureliano Yarzún junto con Carlos Reed empiezan a recopilar este tipo de prácticas que a ojos de ellos iban a desaparecer rápidamente por el ingreso de la industria. Por la modernidad, ¿no? Exacto. ¿Quieres agregar algo, León? No, la verdad, creo que, o sea, la Mar se lo dijo mejor que yo. Me parece importante recalcar este último elemento de la modernidad. Creo que esta exposición no se entiende si es que no la vemos en un contexto internacional, de un mundo que viene en una entreguerra, ¿cierto?, que vio destruirse gran parte de Europa y que por lo tanto se vuelca a sí mismo a buscar lo que es propio de cada nación. Deja de mirar hacia afuera. En el caso de Chile, por ejemplo, muchas veces había mirado a Francia como quizás ejemplo. Claro. Y se vuelve a buscar lo que les es autóctono, lo que les es propio, y en ese sentido ahí es donde se unen esta colección de arqueología y esta colección de artes populares, porque en ambas está algo que es súper propio de Chile, ¿cierto? Lo ancestral, los pueblos que son nuestros, que anteceden al español, y que habitaron el territorio antes que cualquier otro, y por otro lado este Chile mestizo que nace luego de la llegada de Europa, ¿cierto? Y que tiene ciertas prácticas y elementos que vale la pena guardar porque hacia el futuro también van a caracterizar y caracterizaban entonces, y hoy día también, lo que es propiamente chileno. Me gusta mucho esta reflexión porque yo siento que estamos viviendo una etapa y quizás la hemos venido viviendo desde que se fundó Chile, digamos, pero esta idea de tratar de reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no? De averiguar quiénes somos,
respecto al mundo hiperconectado en el que nos encontramos ahora. Pues de pronto, por una parte, no sé, voy a poner un ejemplo. Hay mucha gente que sabe mucho más del K-pop que de, no sé, pues de las figuritas de Talagante, por ejemplo, que son preciosas, ¿no? Y es curioso, y no lo digo como algo malo per se, porque claro, cada uno ve dónde pone su interés y que sepa, pero es interesante como reflexionar por qué para nosotros de pronto es más fácil conocer anime, por ejemplo, anime japonés, que cine chileno, por ejemplo, o animación chilena. Quizás hay más poca, pero de pronto hacerse esas preguntas es muy interesante. Quiero que aventuremos algunas respuestas, pero tenemos que hacer nuestra última pausa musical y luego volveremos con Marcela Covarrubias y Leone Salusti, estos curadores de la exposición Recolección, a la que todos y todas están muy, muy invitados e invitadas en nuestro querido Museo Histórico Nacional. Quédense en sintonía de Radio Usach porque ya continuamos con más Hora del Museo. Y ya estamos de regreso en la Hora del Museo, último bloque de tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional, que siempre nos sorprende en la señal de Radio Usach 94.5 FM, también en diariousach.cl y además en Santiago TV los días sábados a las 13:30 y los días lunes a las 22 horas. Y les cuento que el día de hoy estoy conversando acerca de una exposición a la que todos y todas están muy invitados. Esta exposición se llama Recolección Objetos con Identidad y se está presentando en nuestro querido Museo Histórico Nacional. Me acompañan los curadores de esta muestra, la historiadora del arte Marcela Covarrubias y el historiador Leone Salusti. Ya, quiero que retomemos el punto donde nos habíamos quedado en el bloque anterior. Yo les estaba preguntando, bueno, ¿por qué a veces nosotros sabemos, cuando estamos hablando de arte popular sobre todo, de pronto estamos mucho más relacionados con el arte popular de otros lugares, como por ejemplo Estados Unidos? Podríamos entender que todo Disney es arte popular de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿O me estoy equivocado? Me corrigen, porque ustedes son los especialistas. Se podría decir, claro, no es así popular, pero se entiende el punto, creo yo. Claro, entonces, ¿por qué creen ustedes que nos pasa esto a nosotros los chilenos? Y digo los chilenos porque quizás de pronto en Perú, por ejemplo, claro, funciona distinto y tienen como un arraigo mayor, tienen más conexión con su producción cultural. Es una pregunta súper compleja, o sea, si me pregunté a mí en lo individual, yo creo que muchas veces a uno le cuesta darse cuenta cuando tiene tan cerca las cosas de lo importantes que pueden ser hacia afuera, como al final Quinchamalí o Pomaire o las distintas artes populares que tenemos en esta muestra son técnicas y prácticas que no existen en otra parte del mundo. Son súper propias y, bueno, con la exposición yo mismo aprendí que tienen un proceso de creación muy detallado, muy complejo, de alta complejidad. O sea, es una técnica que se ha ido adaptando. Cada una de las técnicas, claro, se van adaptando, son propias del lugar. Eso. Muchas veces pasan de boca en boca, de generación en generación. En ese sentido, nos fue, por lo menos para mí, yo creo que para Marcela también, nos fue súper importante traer esto hasta el hoy, porque en el fondo esta exposición uno la hace en el pasado, porque somos un museo de historia, pero tanto los pueblos originarios como las artes populares siguen presentes hoy, y para eso tuvimos el placer y el honor de entrevistar a un representante por tema. Para pueblos originarios entrevistamos al historiador mapuche Fernando Pairicán, y para artes populares a Daisy Cruz, que es curadora del MAPA, y cestera de profesiones artesana, y ambos nos contaron un poco, y eso también lo pueden ver en la muestra a través de entrevistas como pregrabadas, el por qué es tan importante que un museo de historia guarde objetos como estos, porque la historia no está solo en los cuadros de los presidentes o de los grandes personajes, sino que también en estos productos que muchas veces hacen manos que no son anónimas hasta el día de hoy, pero que son manos como la tuya, como la de la Marzo, como la mía, como son técnicas que llegan hasta hoy y que son parte de la historia de todas maneras. Claro. Marce, ¿te gustaría a ti agregar algo? Bueno, sí. Pienso en este tipo de objetos y esta como lucha por ingresar en el relato de lo nacional que se presenta en el museo. Un museo que obviamente se fundó en un contexto particular, en el centenario, y que en sus primeros años miraba mucho a Europa, era muy como afrancesado. Su primer director, Joaquín Figueroa,
Su obsesión era tener los retratos de todos los presidentes de la República en un formato particular y tal. Y cuando llega Aureliano Yersun, su segundo director, que fue su director durante 18 años, su gran legado fue incorporar estas colecciones, y es decir, estos nuevos sujetos. Claro, con otra visión, ¿no? La de Yersun fue bien adelantado para su época. Bastante, y él viene de la medicina, digamos, y es una persona que obviamente es el lugar de enunciación como desde el sujeto. Entonces, ¿quiénes son los que nos constituyen como nación? Son aquellos que vivieron este territorio antes que nosotros, son aquellos que están en las localidades y en los territorios, son también estas personas que, manos anónimas, pero que quedan estos vestigios materiales y que se resisten un poco a desaparecer. Es muy importante porque conceptualmente, yo no sé, imagino que ustedes son más jóvenes que yo, pero yo crecí escuchando básicamente que la historia comenzaba con la llegada de los españoles acá a América. Entonces es muy interesante este giro conceptual, ¿no? De entender que en realidad no porque la historia no se haya escrito, no existiera, ¿no? Y que antes de que llegara Europa a América, acá pasaron muchas cosas, habían imperios increíbles, había una cultura increíble y eso es parte nuestro también, ¿no? Creo que... Exactamente. Eso es todo lo que propone Yersun en el Claro. fondo. Es por eso que para nosotros fue un personaje tan interesante, creo yo. Oye, ya, vamos ahora a conversar de algunos objetos. Quiero que nos hagan recomendaciones. ¿Cuáles son las joyitas de esta exposición? Ustedes me adelantaron fuera del micrófono que, por ejemplo, hay un diario inédito de Pablo Neruda, un diario que nunca se ha mostrado a público. Sí, es una historia bien... es de Pablo Neruda, pero no lo es. A ver. El nombre del objeto es un álbum de tejido y alfarería araucana. Es un álbum de dibujo. Ya. Hacia 1929-1930, Sevilla llama a una exposición internacional, que eran estos grandes eventos a nivel mundial en el siglo XX, donde cada país llevaba algo que los represente y generaba un salón. Ya que como se el hace salón incluso de hasta el día de hoy, Sevilla, claro. sí, claro, donde llevaron el iceberg. Exactamente. Bueno, en ese entonces, hacia 1930, se decide que una de las grandes partes de este salón va a ser hacia los pueblos originarios. Va a mostrar las culturas originarias de Chile al mundo. Y en ese sentido, Yersun entonces, junto a Ricardo Lachan, que era uno de sus colaboradores, genera este álbum que está hecho a dibujos, ¿cierto? ¿Ya? Con algunas de las piezas que vemos en la muestra, con otros textiles que no están. Es un álbum muy bonito, de mucho detalle, que va variando dependiendo, así que si van un día a la muestra puede que vayan otro y hay otra página abierta. ¿Ya? Pero lo interesante de este ejemplar en particular es que fue encontrado por Pablo Neruda en una feria en París, años después. O sea, fue Pablo Neruda el que lo rescató. Claro, podríamos lo decir. rescató. O sea, había más de un ejemplar. La Biblioteca Nacional hoy tiene 2, nosotros tenemos uno más. Pero este en particular, claro, fue rescatado por Pablo Neruda de una feria en París, se lo lleva a su casa y escribe 2 de los poemas que son parte de su canto general en su clásica tinta verde con su letra manuscrita, por lo tanto el objeto tiene un doble valor histórico. Claro. Así que sí, yo creo que ese además fue un objeto que fue adquirido por el museo específicamente para esta muestra. ¿Y quién lo tenía ahora? ¿La fundación o No, un coleccionista estaba- privado? Un coleccionista, hasta donde entiendo, ¿no? Sí, un coleccionista lo tenía. Es un álbum que tiene, claro, fragmentos del canto general, uno que se llama Alfarería y otro que se llama Tejidos. Ya. Y, claro, fue encontrado por Pablo Neruda el año 72 en los Buquinistas de París, que son estas ferias de libros que hay alrededor del Sena. Y tiene... Oye, pero un año antes de su muerte. Sí. Claro. Y bueno, un año después del Nobel se lo ganó el 71, ¿no? Claro. Entonces ahí él inscribió estos fragmentos del canto que ya existían. Espérate, él escribió encima del diario. Claro, los Tienen poemas una ya estaban forma. publicados. Los en el poemas ya fondo. está, El sí. canto general es anterior. Pero él probablemente se acuerda y escribe, no todo el poema, algunas estrofas, Ya. en algunos versos, en las páginas. Claro. No, claro, pero a lo que quiero establecer. Él, digamos, escribió estos versos en un diario que no contenía esos versos originalmente. Exactamente. Sí. No, él debe haber visto algo de Chile en Y dijo, París aquí y dijo, va- esta es mi tierra. Claro. Lo compró, justamente era alfarería y tejidos araucanos y él con el corazón totalmente hinchado, me imagino que tiene que Dijo, haberse aquí van mis poemas. poseído por el espíritu, el genio del poeta y haber escrito ahí en un... Del genio y del ego también, porque para rayar... 100%. sí. Ya, nos queda poco tiempo, así que otro objeto más que quieran destacar, que podamos ver, otra joyita, otra... Bueno, joyitas, en la sección de arqueología, en la cosecha empírica, se pueden ver objetos excavados en lo que hoy es el Museo de la Educación Gabriela Mistral, ahí Ya. en compañía con Ese es barrio... Maipú, Sí, Barrio sí. Yungay. Barrio Yungay. Barrio Yungay, en 1910, un cementerio indígena
que se excavó y hay algunas de esas piezas que fueron donadas posteriormente por Aureliano Oyarzún, porque para terminar un poco lo que decía Leones sobre la disputa, la colección del MEA que recolectó Max Uhle, Martín Gusinde y Aureliano Oyarzún se escribió el decreto para que se traspasara al Museo de Historia Natural el año 64, lo cual se hizo efectivo recién el año 74, dato que sé gracias a el investigador Benjamín Ballester, si me escucha ahí, le agradezco. Quien investigó esto y entonces todo se fue y lo que queda en el museo es básicamente, como decía Leone, lo que Aureliano Oyarzún por testamento indicó que se mantuviera en su museo, que es el Museo Histórico Nacional. Entonces tenemos básicamente su colección, que fue recolectada en varios lugares y también donaciones, regalos, ahí se ven varios como vínculos sociales que amasan esta colección. Y bueno, tenemos unos aríbalos que son de Inca local, de la presencia incaica acá en Chile. Tenemos ¿Qué dijiste? ¿Aríbalos? Aríbalo, que es como un contenedor con grandes cuello jarrones de gran tamaño. Perdón, pero yo no conocía la palabra. muy gordo, con un cuello muy delgado. Tiene su cuello, que es largo, intacto, lo cual es muy inusual, porque como están enterradas estas piezas y el cuello es lo más frágil, generalmente por la presión de la tierra, los movimientos telúricos, se quiebra. Este está bastante íntegro, es muy bello. ¿De qué porte es, más o menos? Sí, debe ser. Grande. Como 50 Sí, centímetros. por lo menos 25 50 centímetros, sí. 60. Tenemos también elementos para la parafernalia para el consumo de alucinógenos en la zona atacameña, que era muy propio de ese lugar. Algunos elementos de hayitas con el contacto ya también incaico, que tienen estos típicos patrones bien geométricos y simetrías, color rojo, negro y blanco. Tenemos también cultura concagua, el famoso trinacrio, y Leone me puede complementar con respecto a esa iconografía. Sí, es una de las grandes teorías de Oyarzún. Lo voy a dejar en veremos porque creo que se nos está acabando el tiempo. Y está en la muestra, así que para dejarlos a todos invitados. Sí. Yo quería decir una última cosita, que es que uno muchas veces no sabe, pero no somos solo nosotros dos los que armamos esta muestra. El museo tiene un equipo mucho más grande y lo que van a ver ustedes, las dos salas que se complementan contando la historia de Oyarzún y de las piezas, es producto de un trabajo en equipo muy grande, así que nada, aprovechar de agradecer y mandar un saludo al equipo del museo, a Carmela Guarelo, Mario Armazábal, Josefa López, entre muchos otros, porque nosotros aparecemos aquí en la cámara, pero claro, es un equipo mucho más grande el que lo logró. Les dejo un abrazo, quiero felicitarlos públicamente y felicitar a todo el equipo del Museo Histórico Nacional por hacer posible, ¿no?, esta exposición tan interesante. No me queda más tiempo, me voy a despedir. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Un gran abrazo y chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.